Retablos viajeros, obras para un destino lejano, características constructivas. Hace 21 años participé en el proyecto de restauración de los retablos de la misión de San Francisco Javier en Baja California Sur. Cuando observé este conjunto retablístico por primera vez, fue grande mi sorpresa al saber que estas obras fueron llevadas desde el Colegio de San Francisco Javier en Tepozotlán. En ese entonces muchas preguntas se manifestaron en mi mente, pero las más importantes fueron: ¿cómo pudieron viajar de tan lejos estos retablos, dado su tamaño? ¿Y por qué tenían marcas e inscripciones? Esta ponencia aborda las características que tienen los retablos enviados del centro del virreinato a distintas zonas del territorio novohispano. Particularmente, la forma en que modificaron los sistemas estructurales para que las obras llegaran a su destino y su armado fuera lo más sencillo posible. Aspectos que me permiten sugerir el uso del término retablos viajeros. Hay que precisar que los retablos viajeros o para armar son diferentes de los retablos y altares portátiles. Los altares portátiles son mesas de altar empleadas por los religiosos para oficiar misas en espacios que carecían de este elemento o en exteriores. Los retablos portátiles, o también llamados urnas en Perú u oratorios en Brasil, se pueden describir de manera sintética como cajas de pequeñas dimensiones en madera tallada o pasta modelada, doradas y policromadas, que en ocasiones contaban con imágenes pintadas de madera o en relieve, o con imágenes de plata, piezas que tuvieron un importante desarrollo en Perú y Bolivia. Para el caso mexicano, este tipo de obras se conservan en comunidades como Oaxaca, las cuales suelen ser catalogadas como retablitos o exvotos. Dichas obras tuvieron una función devocional de orden popular y su tamaño era pequeño porque estaban dirigidas al espacio privado. En cambio, los retablos que se mandaron a destinos lejanos se constituyen por predela, cuerpos, calles, pinturas y esculturas, y se colocaban en el templo dándole significado al espacio. Si bien los constructores se trasladaron a las nuevas tierras, asentándose en las ciudades y atendiendo a las necesidades de los religiosos, no quedó de lado el comercio de retablos. Jesús Palomero indica que el retablo que Yabrosita se exportaba a las Indias, y ante la imposibilidad de acudir los maestros sevillanos a los virreinatos, audiencias y capitanías generales americanas para armar y asentar los retablos que habían confeccionado, se recomendó en los contratos que los elementos arquitectónicos se simplificasen con objeto de facilitar el traslado primero en barco y luego en camino de herradura. Cierro cita. Por lo que en el contrato celebrado entre Juan Bautista Vázquez el Viejo y Miguel de Medrano y Juan Núñez de Tapia, quienes encargaron un retablo con los 15 misterios del Rosario para la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en el convento limeño de Santo Domingo, se exigía, abro cita, que realizase el retablo en las menores piezas que puedan ser, que sean lo más ligeras que pueda y con su señalamiento para que se acierte a armar en el Perú. Cierro cita. El comercio de este tipo de obras entre la metrópoli y sus colonias, o entre ciudades como México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala, hacia el norte, fue constante. Información que quedó registrada en contratos o inventarios donde se especifica su destino o procedencia, el tipo de obra y las condiciones en las que se enviaba. Para el caso de los retablos, estos podían ser pintados sobre lienzo, también conocidos como de perspectiva, o realizados en madera, como es el caso de las obras que aquí se presentan. La primera referencia del traslado de retablos dentro del territorio novohispano lo tenemos para el principal del convento de Cuauhtincha. La obra fue comprada a Juan de Arrué en 1597 y en cuyo documento se establece, abro cita, fuesen los indios de este pueblo a traerlo a la ciudad de Puebla a su costa. Cierro cita. Además de ese ejemplo, existen otros para el área del Bajío que han sido documentados por Mina Ramírez. En cuanto al envío de objetos al norte del territorio, han sido estudiados por Clara Bargelini,
quien apunta que algunas obras artísticas en las misiones de la Tarahumara, Nuevo México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, provienen de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y España, pero no descarta la producción local o en poblados aledaños. Sin embargo, poco se sabe de las características que tenían este tipo de obras, así como de las problemáticas que se enfrentaban durante el proceso de envío. La construcción de retablos estaba ligada al taller, lugar donde se desarrollaban los diferentes procesos de elaboración, como el corte de las secciones de madera, el ensamblado y la elaboración de las tallas decorativas. Una vez concluidas las piezas, estas eran trasladadas al sitio para su colocación. Y si los trayectos, como eran muy extensos, y si los trayectos no eran muy extensos, el constructor se encargaba de la colocación. Tal y como se asentó en el contrato entre el maestro Francisco Rodríguez de Santiago y el capitán Juan Antonio de Florencia, para el retablo de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Querétaro. Abro cita, por cuyo trabajo, maderas, dorados, pinturas, paga de oficiales y encajonarlo y de ir yo personalmente a armarlo, asentarlo en el lugar que se ha de poner. Cierro citas. Cuando no podía ir el constructor, enviaba a sus ayudantes para asentar y reparaban los daños causados durante el viaje. Tal fue el caso del ensamblador Juan de Montero, quien al enviar un retablo a Guadalajara puso como condición el de, abro cita, encajonarlo por cuenta propia y enviar a un oficial para que lo ponga. Es condición y han de ir envueltas todas las piezas doradas enfrazadas. Cierro cita. Los retablos viajeros se construían igual que otras obras, usando el material, las herramientas, las técnicas y los sistemas constructivos con los mismos estilos artísticos y formas, pero diferían del resto en una serie de aspectos que permiten identificarlo. El eje rector que determina estas variaciones radica en la necesidad de transportarlos a tierras lejanas y por ende adecuar el sistema constructivo, los materiales y las técnicas. El análisis de las estructuras de varios retablos permite indicar que los maestros seguían patrones constructivos, como la unión de diferentes secciones de madera por medio de ensambles, pegamento y clavos, para formar elementos estructurales como entablamentos, columnas, bancos y sotabancos, o estar incluidos en uno solo por medio de un bastidor o panel. Cada sistema constructivo empleaba elementos estructurales propios, como los reticulares, también llamados arquitecturados, o los de bastidor, tal y como lo describen los documentos. Los elementos que conformaban el retablo tenían que ser ligeros y resistentes, y de un tamaño adecuado para su manejo y transporte. Para lograr esto, los constructores debían seccionar las obras en elementos pequeños que se conectaban por medio de cuñas, para el caso de los de bastidor, o mariposas y lengüetas en los reticulares. En cuanto a la forma de la obra y su decoración, estas tenían que ser sencillas, evitando grandes proyecciones, aspecto que de no cumplirse podía dificultar el embalaje el traslado y el armado. Parte fundamental de los retablos viajeros son las marcas al reverso de la obra. Detalle que junto con las líneas de unión entre los elementos es la evidencia que permite identificar este tipo de obras. La colocación de las marcas fue un proceso arbitrario, pues cada maestro decidía la forma y el procedimiento para realizarlas. Podían ejecutarse con tinta, fuego o usando una gubia para dejar huellas de herramienta. En algunos casos, las marcas se acompañaban de algunas indicaciones escritas de manera directa o sobre una etiqueta adherida a la superficie de la madera, como es posible constatar en los retablos de la misión de San Francisco Javier en Baja California y de San Antonio en Parras, Coahuila. Pero no se debe descartar la existencia de obras sin marcas, evidentes, mismas que se debieron desprender o borrar en el transcurso del tiempo, o puede ser que nunca las tuvieron. Para los retablos que se transportaron de la metrópoli
hacia América, se recomendó que, y abro cita, la enumeración de cada una de las piezas fuese minuciosa y detallada, para que su ensamblaje no ofreciese ninguna dificultad en el punto de destino, aunque no fueron ajenos los quebraderos de cabeza que habían originado a la clientela, que habían ocasionado a la clientela americana el asiento de los retablos confeccionados en la península, por haber borrado durante la travesía la numeración hecha a tinta del orden de los elementos arquitectónicos, lo que motivó a que se marcaran con formol. Parte importante de todo este conjunto lo conforman las pinturas y esculturas, pues con ellas se establecía la narrativa litúrgica. Algunas de estas obras se llevaron de manera independiente, sin pertenecer a un retablo, y en otros casos formaban parte de ellos. Para las esculturas, encontramos que con frecuencia son obras de pequeño formato y de vestir, dada su facilidad de transporte, aunque no es excepcional hallar esculturas de mayor formato, como es el caso de la imagen de San Francisco Javier en Baja California Sur. Por su parte, la pintura de caballete permitía mayores libertades, como es el hecho de que los lienzos se mandaran enrollados, facilitando su traslado y favoreciendo el envío de obras de gran formato. El conjunto de piezas que conforman el retablo llegaba desarmado, como un rompecabezas que tenía que ser armado por gente no capacitada. Esto es claro al observar errores en la colocación de las telas, las cuales quedaban descuadradas o en algunos casos se intercambiaban los bastidores. Ejemplo de ello lo encontramos en la capilla de Tlacotes en Zacatecas, donde se localiza una serie de óleos sobre tela del pintor José de Ibarra. En el lienzo, La adoración de los reyes. Tanto el soporte como el bastidor se muestran señales con letra o número o signo que facilitan su armado. También se encuentran señales colocadas en largueros, travesaños y en los extremos para no perder la secuencia de unión. En cada bastidor se especifica la obra que se debe montar con el título de las escenas o con alguna marca, todas realizadas a tinta o fuego. Elemento fundamental es la madera, cuya selección se basaba en el conocimiento empírico acumulado por el gremio, transmitido por los maestros a sus aprendices como parte de su formación. El material debía facilitar el corte de la herramienta, ser resistente al ataque de insectos y tener buenas propiedades mecánicas, por lo que se buscaba las maderas que no tuvieran defectos o deformaciones, y se evitaban las resinosas por su dificultad para aparejar, entre otros aspectos. En el caso de los retablos viajeros, la madera debieron seleccionarse de la misma manera o incluso con mayor cuidado, dadas las inclemencias que deberían pasar las obras antes de llegar a su destino, así como su permanencia en el sitio. Las maderas mencionadas con frecuencia en los contratos son el ayacahuite, seguido del cedro y en menos medida el pino. En algunos casos se especifica el lugar donde se utilizará cada especie. Por ejemplo, para la construcción del retablo de la capilla de San Miguel Arcángel en la Ciudad de México en 1675 se puntualizó que, abro cita, los tableros en los que se pongan dichos lienzos, que todos han de ser de cedro viejo, para que no se tuerzan. Cierro cita. Sin embargo, estudios recientes de identificación de maderas ponen de manifiesto que se usaban un mayor número de especies, haciendo aún más variado este panorama de lo que suponíamos. Esto se debe a que cuando se hace referencia a un tipo de madera, generalmente se trata de diferentes especies con el mismo nombre común. La identificación de madera del retablo de San Antonio en Parras, Coahuila, indica que este se construyó en una zona entre Durango, Nuevo León y Zacatecas, donde crecen árboles de la variedad Pinus flexilis y Pinus duranguensis, mientras que la caja, que corresponde al sagrario, está elaborada en madera de ayacahuite, cuya procedencia se ubica en la parte central del país, lo que nos habla de un elemento de reutilización en el conjunto. Una vez concluidas las piezas del retablo, estas debían ser embaladas adecuadamente, estar envueltas, enfrazadas y encajonadas, aspecto que proveían de una mayor protección a las obras que iban
que iban totalmente terminadas. Tres fueron las vías comúnmente utilizadas para trasladar los retablos desde el taller del artista a su emplazamiento definitivo. La terrestre, caracterizada por el transporte de las distintas piezas en carretas, mulas o bestias. La fluvial, siempre que la población se encontrase en un embalse. Y la marítima, cuando se trataba de grandes distancias e incluso entre continentes. Aunque parece sencillo, era fundamental que existiera una adecuada organización entre las personas que enviaban las piezas, aquellos que las transportaban y finalmente quien las recibía en el sitio. De lo contrario, se corría el riesgo de tener una serie de imprevistos como lo sucedido en 1809, cuando se enviaron 2 retablos a la misión de San Francisco en la Alta California. El padre procurador, Fray José Viñals, perteneciente al Colegio de San Fernando en México, envió, abro cita, 2 colaterales y sus esculturas en 22 cajones voluminosos, cierro cita. Debido a que las piezas no podían ser embarcadas, se sugirió reducir los cajones a un menor tamaño o ensanchar la boca de escotilla del bergantín San Carlos y la fragata Princesa, proceso que fue imposible de realizar dado como resultado que los retablos no se enviaran ese año. Resulta por demás interesante las fechas de 1795, 1800, 1803 y 1806 y 1807, año en los cuales los procuradores del Colegio de San Fernando enviaron a las misiones de Alta California colaterales y santos embarcados en las fragatas los cajones, dado que permite suponer que la transformación de este tipo de obras era relativamente frecuente. Además, aclaraban que el tamaño de los retablos enviados era muy superior cada año que se enviaban. Asimismo, podemos deducir que muchas veces era más fácil hacer cambio en las entradas de los barcos para ensanchar las escotillas que encontrar artesanos hábiles para llevar a cabo modificaciones en la obra enviada. Conclusiones. Usar un nuevo término para clasificar los retablos siempre es un asunto para analizar y discutir. El término propuesto en estas líneas puede ser ponderado entre viajero o para armar, pero debe puntualizar la importancia de estas obras y que radica en que presentan características propias, las cuales deben ser tomadas en cuenta ya que permiten abrir otras formas de percibir el bien y generar nuevas preguntas e investigación. Para la disciplina de la restauración, el diferenciarlas nos ayuda a entender algunos aspectos específicos de la obra, como es la estructura y la manera en que afecta su conservación. Para los restauradores, entender la forma en que se construyen un retablo es fundamental. Ayuda a comprender el estado de conservación y las causas de los deterioros. La proximidad que tenemos con ellas nos permite ver aspectos particulares de la obra con los cuales podemos hacer suposiciones sobre las técnicas empleadas. La identificación de materiales, como la madera, permite suponer el origen de la obra, el tipo de maderas empleadas en el conjunto y el uso de los recursos forestales. Por otra parte, es normal encontrar el uso de especies nativas en elementos auxiliares y en tensores que sujetan el retablo al muro, como en el caso de los retablos de San Francisco Javier, en donde su colocación se hizo de manera desordenada. Aunque hasta el momento conocemos un puñado de retablos que presentan las características aquí expuestas, como son el principal del Templo de Ramos Arizpe en Sonora, el principal de San Ignacio Cadacamán en Baja California o el de Santo Tomás en Chihuahua, se desconocen cuántas obras de este tipo quedan, ya que son susceptibles a intervenciones que borren parte de estas evidencias que los hacen particulares. Los retablos, los retablos viajeros o retablos para armar como productos específicos que nos permiten hacer una infinidad de preguntas sobre quién los pedía, quién los contrataba y pagaba, o cómo se transportaban. Lo cierto es que son productos de una serie de circunstancias y necesidades que se entrelazan
Y el comprender estas variables permite explicar y entender el esfuerzo que se requiere para llevarlos a través del territorio, a lugares tan distantes y desérticos como las misiones de la Baja California, ya totalmente terminados y listos para ser armados, y en donde uno no puede menos que maravillarse al encontrar tal riqueza en las comunidades. Muchas gracias.